se ha insistido muchísimo en la violencia de género en España, tenemos un umbral muy bajito de violencia de género. Los mexicanos lo tienen altísimo. Yo no sé cuál sea su umbral de violencia para entender que un tipo que la encierra bajo llave durante un día es muy, muy grave. O sea, pero a lo mejor para ella no es tan grave. Efectivamente, es lo que te iba a decir. Que para nosotros, en España, pues sí, claro que es muy grave, ¿no? Pero yo creo que, como tú bien decías, para la percepción que ella tiene y por lo que sucede aquí, yo creo que esto aquí en México a lo mejor es una práctica habitual, de dejar a tu señora encerrada. Yo he escuchado algún que otro caso, ¿no? Y tú y yo también María, lo sabemos. nos ha pasado con una española. Claro. Que la encerraban y lo veía normal. Sí. Y al final, sí, por eso te digo, que lo sabemos. Y se ve como normal y dice, bueno, pues no, me encierra solo 10 horas y no pasa nada. Ya después llega. Para nosotros es una auténtica incomprensión. No sé tú, Juan Carlos, si dejas a tu señora encerrada durante 2 horas... Y me sale y me da a mí de palos ella. No, aquí, aunque sí hay diferencias entre ella y yo, sí tenemos respeto el uno por el otro. Eso es lo fundamental en una pareja, ¿no? Y es lo que dice Elena, ¿no? El choque de culturas. Mira que mi esposa llevamos 8 años, por ahí hay muchos puntos porque no coincidimos por nuestra cultura de España, de México. Sí. Fíjate, hoy está hablando Elena y te va a gustar probablemente la entrevista la próxima semana. Es una española, aquí lo comento, está hablando hoy con ella para quedar. Ella es una psicóloga, es grafóloga, es presentadora de televisión, es presentadora de radio. Se llama Irene López Azor. Ella pues trabaja muchas mañanas en el Espejo Público, pues haciendo grafología para los casos. Ahora, por ejemplo, de la chica esta que ha desaparecido en Galicia, que no recuerdo su nombre. Diana Ken. Diana Ken, exacto. Bueno, pues entonces ella es amiga y medio familia, y la he propuesto hoy porque ella tiene varios, y habla en su radio sobre el tema de las relaciones por internet, ¿no? Las relaciones que se mantienen por internet. También el otro día hay es que está en la revista Semana, y escribe a la revista Semana de España, ¿no? Dice ser infiel y no morir en el intento, ¿no? Y esto es cómo las mujeres deben engañar a los hombres, también habla de eso. Bueno, habla un poco de todo, ¿no? Está muy fuerte, muy bueno. Sí, entonces la tendremos la próxima semana, pero principalmente el tema que queremos tratar es que una experta en todas estas cuestiones nos dé su opinión y cuáles serían los tips o los consejos para que una persona que conoce a otra persona por este medio, que ya cada vez yo creo que va a llegar un momento, Elena y Juan Carlos, que la gente se va a hacer más parejas o más noviazgos virtualmente, quiero decir, por estos medios, que de forma tradicional, de que la conoces a la chica en el bar o por la calle o en el trabajo. Yo creo que esto va a vencer todo esto, ¿no? Sí, de hecho en Francia ya empieza a ser importante el número de parejas que se encuentran mediante redes sociales, ¿no? Estuve en un seminario hace poco que hablaba de eso, muy interesante. Pero sí, lo que según me decían lo de esta chica, yo creo que la principal recomendación que tenemos que hacer a la hora de que decidas hacer tu vida con otra persona en otro a 10.000 kilómetros es que mínimo tener una independencia económica para poder regresarte en el caso de que las cosas vayan mal, porque esta chica se fue sin dinero y dependía absolutamente de la otra persona, que eso es fundamental, y eso siempre se dice. O sea, siempre que vas a un sitio con una pareja, yo siempre digo que al menos debes tener el billete de vuelta abierto o cerrado, no sé, pero debes tener un billete de vuelta o el suficiente. Exacto, algún tipo de seguro que si salen mal las cosas vuelve, porque por internet es todo muy bonito y todos ponemos las caras felices y demás, pero si con una persona de tu misma cultura es complicado, porque cuando empiezas a vivir con esa persona, aunque seamos todos españolitos o mexicanos o da igual, ¿no? Pero es difícil, pues eso, ¿no? Porque no deja los calcetines, los deja abajo de la cama en vez de dejarlos en el bote de la ropa sucia. Y eso puede ser terrible. Pues imagínate con culturas diferentes, ¿no? Es que no llamas todos los días a mi mamá, yo porque tengo que llamar a tu madre. O sea, cosas así que pueden ser graves
y que rompen parejas, como miras mucho a tu sobrina. O sea, bueno, pues yo en mi casa, mi hermano es así, ¿no? Mi hermano, que le quiero muchísimo, que adora a mis hijos, juega pesado con ellos. Y a mí jamás me ocurriría ver que intenta algo más con mis hijos. Pero mi esposo, que viene de otro lado, pues, ve cosas que yo no veo y yo lo entiendo y le digo a mi hermano, oye, mira, acuérdate que vivimos en México. Pero, y lo entiende, ¿no? Pero yo entiendo que eso se puede malinterpretar por mucha gente. O sea, yo lo que decía, todos tenemos un tío pesado en la familia. Y es cultural, o sea, es cultural, ¿no? Y bueno, entonces... No, pero sí es cierto que, por ejemplo, antes hablamos de esta chica, que bueno, no vamos a decir el nombre, pero muchos sabrán quién es, una chica española que ayudamos, que bueno, pues lo ha tenido bastante difícil desde su llegada a México, ¿no? Y que efectivamente con su pareja, con el padre de su hijo, ¿no? Pues el padre de su hijo la encerraba Sí. en la casa, pero con llave, en una habitación donde pues tampoco era el Palacio de Buckingham, que era, creo, vamos, yo no he estado, pero vamos, por lo que sabemos era pues un espacio muy reducido, con un bebé y En una de las zonas más peligrosas Eso. de la zona metropolitana. o sea que se juntaba todo y al final, fíjate que ella como mujer española y tal, pues no lo veía tan mal, ¿no? No lo veía tan mal, o sea, lo aceptaba o lo asumía, ¿no? Sí, O sea, era... como que tenía asimila que la tuvieron encerrada. Sí, se asimila la violencia se asimila y para ella era, bueno, es que pues tiene miedo de que me vaya con el niño, entonces me encierra. Y te lo decía así como, pues es lo que hace, ¿no? Y yo le decía, pero ¿a qué esperas para salir corriendo de ahí, no? Y ella, no, bueno, no es tan grave. Sí, no, la verdad que bueno, en este caso de Fernanda, también estamos preparando una entrevista con una de las directoras de una de las asociaciones de violencia de género de aquí de México más reconocidas, se llama Alternativas Pacíficas, y estamos también viendo qué día nos acoplamos para hacer la grabación, tendría que ser grabado también para esto, ¿no? Y para que nos cuente algunas de las cosas que suceden aquí que muchos desconocemos y que son realmente, pues, no sé si escalofriantes o terroríficas, pero nada primero nada humanas y nada racionales. Pero bueno, son cosas que suceden aquí, que suceden en muchos lugares del mundo. Pero lo de Fernanda, finalmente, y por terminar este tema, simplemente queríamos que todo el que quiera escuchar esta entrevista y que haya hecho su participación o haya hecho su comentario, que muchas veces no podemos juzgar solo por una imagen, por lo que vemos, por una serie de cuestiones. Obviamente hay que escuchar a las personas. Y como bien dices tú, Elena, pues probablemente Fernanda no es que sea un ejemplo a seguir en cuanto a muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que ella buscaba un porvenir, un futuro, tomó esa decisión, que es muy libre de hacerlo, tiene 41 años, es mayor de edad, de cruzar el famoso charco, de irse hasta España en busca de su amor. De hecho, ella quería casarse, y después, como dices tú, Elena, pues al final, y perdón lo que voy a decir, al final reconocemos que el pedo huele y que y que no somos tan perfectos. Y entonces, bueno, pues al final todo esto ha llevado a una situación complicada de no poder vivir en pareja, y bueno, ha tomado la mejor decisión. Y yo le decía que bueno, pues de todas estas cosas se aprende, y es importante de que esta entrevista que nos concedió simplemente era el tema, no para el morbo. Ha habido ya gente que ha puesto, venga, esto es Sálvame de Luz, me han dicho, y tal y cual, o la próxima semana entrevistamos a Belén Esteban. Pues si hay que entrevistar a Belén Esteban, pues entrevista a Belén Esteban, ¿no? Si tiene algo que contar. Pero esto, el fondo de esta cuestión es lo que tiene, que es que seamos responsables a la hora de hacer todas estas cosas, y que cualquier mexicana o mexicano que esté en la misma condición en España, que de verdad que en España la situación de la violencia de género, de todo esto, está muy controlada y muy protegida. Y además, vamos, tú llamas a... ¿Cuál eres, Elena? ¿El 100 o 121 o 100? 016. O 0, eso, el 016.
y bueno, tardan 0,3 en mandarte a alguien, o sea, sí, funciona muy bien. Funciona no, en España el tema, estamos súper sensibilizados con el tema de la violencia de género en España. Fíjate, todos entonces los yo años creo que estamos tan sensibilizados que este caso nos ha impactado mucho a todos, ¿no? Sí. Porque además fue, o sea, yo lo primero que digo siempre es demasiado surrealista como para hacer cierto, o sea, claro. porque es que a veces extremadamente surrealista. Es y que a yo lo que veces digo, si todo. no hubiera escuchado la versión de él, me hubiera costado creerlo porque sí, ¿no? Porque es raro todo. Mira, aquí Diego, un rezoyente, un amigo, nos dice: yo le quisiera preguntar a Fernanda, ¿prefieres no perjudicar a alguien que dices que te maltrata psicológicamente, que te secuestra, que está armado y con claros signos de pedrastia, a cambio de que no le joda la vida a ti y al menos a 2 niñas? ¿Qué clase de moral tienes? Pues sí, es totalmente lógico. Es decir, volvemos a lo mismo. Hombre, a Fernanda no la tenemos aquí ahora mismo porque se grabó el pasado día 16 esto. Pero te digo, Diego, tienes toda la razón. Yo soy de la forma de pensar. Es decir, yo si hubiera denunciado a esa persona, porque yo creo que lo que le ha hecho a ella pues está mal hecho, y entonces eso se lo pueda volver a hacer a otra persona. Y bueno, por lo menos pues si lo ha hecho, que atenga las consecuencias, porque aquí no vale, pues por esa regla de 3 robamos un banco, robamos 1 millón de euros y después nos pillan, ay, perdóneme, es que no quería hacerlo, es que bueno, pues perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer. Pues obviamente la justicia va a caer sobre mí y me van a meter en la cárcel para que, pues en teoría me reincorpore a la sociedad de una forma ya no siendo ladrón. Pues en este caso es lo mismo. Yo vuelvo a insistir, defiendo una serie de cosas, defiendo que la gente, que somos consumidores todos de pornografía en alguna vez en nuestra vida, de uso frecuente, tal, eso no está mal, no está mal, hay gente que se puede escandalizar. Ahora, de eso, hacer intercambio de fotos de tu pareja sin permiso, que yo te haga fotos desnuda, acostada, durmiendo, y que las intercambie, eso no está para nada bien, porque estás pues cometiendo un delito, entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que así es. Ahora contesto a otra persona que nos ha escrito. Sí. Otra cosa que creo que es importante también que la gente sepa que la denuncia nosotros la escribimos para hacerla porque no la localizábamos. Teníamos su dirección, teníamos todos sus datos y de repente perdimos comunicación con ella. Y no sé si te acuerdas, José María, que sí, justo cuando íbamos a enviar la denuncia, porque perdimos el contacto con ella. En ese momento ella apareció y nos dijo: prefiero no denunciar. Pero a mí es algo que me han dicho muchas veces: ¿por qué no denunciasteis en su momento? Bueno, si la denuncia, estuvimos a segundos de enviarla, ¿no? Sí. Entonces, nosotros éramos muy conscientes de lo que estaba pasando, éramos muy conscientes de que eso no se podía quedar así, de que teníamos que denunciar, pero bueno, al final respetamos la decisión de ella, que fue de no denunciar. De hecho, lo quiero decir, o sea, yo tuve pues el tema del hecho de llamar al consulado, que además el teléfono de emergencias consular de la Embajada de México en España fue rapidísimo. O sea, llamé la primera vez, es un teléfono móvil, se cortó, se cayó la llamada, volví a marcar, eran, creo que hora de España, a las 11 y algo de la noche allí, y me tomó el teléfono una mujer que pues era la segunda la segunda después de la cónsul, porque es mujer, y pues le conté la historia. Yo lo único que le dije, digo, no tenemos el 100% de la certeza de que esto sea un hecho real, creemos que tiene mucha verdad, pero no podemos saberlo. Entonces me dijo, deme la dirección para poder ponernos en contacto con la policía, con la Guardia Civil. Entonces yo le dije que íbamos a intentar localizar la dirección y que le volvería a llamar. También me dijo que por favor me dio un correo electrónico para que mandara un correo con los hechos que estaban sucediendo, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que hicimos. Yo tuve que mandar el correo.
quedé que la iba a llamar. Efectivamente la llamé después a esta señora al teléfono de emergencias consular para decir, y mandé un correo diciendo que la situación se había resuelto porque ya pues, no quería denunciar. Dice aquí Iván: yo opino que esta mujer no actuó por amor sino por complejo que hay en México, de que llegada a una edad,